Buenas noches, jóvenes. Iniciamos nuestra clase sincrónica programada para el día de hoy, 6 de abril del año 2021, en la cual desarrollaremos las dos últimas lecciones que están en la plataforma Q10, las cuales corresponden a la temática de la empresa y establecimientos de comercio, así como el tema de sociedades. Como les decía anteriormente, espero que hayan por lo menos realizado una lectura sobre esa temática. Me tomé el trabajo incluso de colocar unos videos donde en forma sucinta, breve, explican ese tema de manera muy pedagógica. Para efectos de comprobar si me escuchan o no, me gustaría que quede en la grabación si todos me escuchan perfectamente para verificación, reiterándoles que si tan pronto tengan un defecto o no escuchen mi voz o se escuche o la imagen, me lo comenten por favor. Entonces verificamos con los asistentes si me escuchan perfectamente. Sí, Por señor. favor. Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a dar inicio a la clase eh, hablando respecto del tema de los establecimientos de comercio que ya están, como les dije, en la plataforma Q10. Recuerden, jóvenes, que decíamos que se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por un empresario para realizar los fines de la empresa y que de conformidad con el artículo 515 del Código de Comercio, una misma persona podría tener o podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Yo el día sábado a los muchachos presenciales les explicaba que no podemos confundir establecimiento de comercio con locales comerciales. ¿Sí recuerdan ese punto a los muchachos presenciales? ¿Sí? Camila, Profesor. ¿lo recuerdas? Sí, profesor. Listo. Entonces decíamos que el establecimiento de comercio, jóvenes, es el conjunto de bienes que se destinan para cumplir los fines de esa empresa, ¿cierto? Un establecimiento de comercio. Y que conforme con la ley, una persona podría tener varios establecimientos de comercio o un establecimiento de comercio podría tener varios dueños. ¿Me explico? Eh, yo puedo montar un establecimiento de comercio, porque soy comerciante, y tener ese establecimiento de comercio o varias filiales de ese establecimiento de comercio, ¿verdad? Entonces sería dueño de varios establecimientos de comercio. O tengo una empresa, digamos que la empresa, yo le cité el nombre, si no estoy mal, de la empresa de aquí cordobesa Renacimiento, que es la empresa dueña de varios puntos o de varios restaurantes de comida en la ciudad. Entonces decía que esa empresa Renacimiento, por citar un ejemplo, era dueña de lo que ustedes conocen como Bonga del Sinú, como Terra Lontana, como Pico a la Italia y otros restaurantes que no recuerdo. Entonces miren que esa empresa tiene varios establecimientos de comercio, pero el dueño es uno solo. También se puede dar el caso, y conforme el Código de Comercio, que una, un solo establecimiento de comercio tenga varios dueños. Entonces digamos que nosotros, aquí ustedes, los asistentes y yo montamos una empresa de, ¿qué? Fabricación de bloques. Y todos los aquí presentes somos los dueños. Entonces, ese establecimiento de comercio que se dedica a la comercialización de bloques tiene varios dueños. ¿Estamos hasta ahí? ¿Entendieron esa partecita del establecimiento de comercio? Sí, profe. ¿Sí? Sí, claro. Y, recuer- Sí, Sí, profe. señor. y recuerden también a los que no asistieron, perdón, a los que asistieron a la clase presencial y a los jóvenes que son virtuales, y espero que hayan leído la plataforma Q10, que decíamos que no es lo mismo ser, que no todo empresario es comerciante.
¿Sí recuerdan? Les decía que yo puedo ser un empresario o tener una empresa, más no ser un empresario o ser comerciante. Y les daba un ejemplo. Aquí digamos que la señorita Karina es médico o es abogada y resulta que su familia le o heredó de su familia una empresa de confecciones de ropa. Pero ella, por ser la heredera de esa empresa, obviamente es dueña, ¿cierto? Y tiene una empresa. Pero ella lo que ejerce realmente es su profesión de abogada y le va muy bien en su profesión de abogada. Ella se podría considerar una comerciante, a pesar de que tiene una empresa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dices tú, No, Camila? señor. Astrid, tú dices que no, ¿cierto? No, señor. ¿Por qué no? Porque ella no se dedica a esa actividad, o sea, ella no le digo. Ella No es, no, como se dice que el comerciante es el que ejerce habitualmente, profesionalmente o no, ella no, ella simplemente es dueña de la empresa, mas no está, no ejerce la profesión, sí, no me muy se bien. explica muy bien, pero Ella, por ahí va. así es la cosa, muy bien. Ella tiene una empresa, pero no es empresaria y por lo tanto no es comerciante. Sencillamente es dueña de una empresa. Entonces, de ahí que digamos que todo, todo empresario es comerciante, ¿cierto? Eso sí está claro. Todo aquel que sea empresario es comerciante, pero no todo aquel que tenga una empresa o sea propietario de una empresa se puede considerar comerciante, por las razones que ya les comenté y de que hemos venido hablando desde el comienzo de esta materia de derecho comercial. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre estos tres punticos? ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? No, profe, ninguno. Listo. Entonces, jóvenes, como les contaba, les decía que todo establecimiento de comercio, podríamos decir que es el conjunto de bienes organizados por el empresario para cumplir los fines de la empresa. Entonces, si, como les decía, yo monté una empresa de venta o una empresa de confección y venta de jeans, ese conjunto de bienes que yo tengo para cumplir el objetivo de mi empresa, eso se llama establecimiento de comercio. Y recuerden, y así está en la plataforma Q10, que todo establecimiento de comercio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 516 del Código de Comercio, tiene o debe tener unos elementos. ¿Y cuáles son? Primero, el nombre comercial. Es decir, que todo establecimiento de comercio tiene que tener un nombre o razón social que llame, ¿cierto? Segundo, que si yo soy un empresario y yo creé unos jeans, si se trata de confección de ropa y de jeans, creé unos jeans o una horma de jeans, ese, ese invento mío, ese diseño mío hace parte del establecimiento de comercio. Y eso es una patente y una marca con la cual yo puedo registrar. Pero esa creación mía, ese invento mío, hace parte del establecimiento de comercio. ¿Qué otros bienes hacen parte del establecimiento de comercio, según el Código de Comercio? Pues las mercancías que se encuentran en el almacén. Siguiendo con el ejemplo de los jeans, siguiendo con el ejemplo de los jeans, todas esas mercancías, todos esos jeans que se encuentran en el local comercial, hacen parte del establecimiento de comercio. ¿Qué más hará parte del establecimiento de comercio según el código? El mobiliario y las instalaciones. Obviamente, esos jeans tienen que estar en un mobiliario, tienen que estar en una instalación, así como también la caja registradora, el aire acondicionado, en fin. Todo eso que esté dentro del establecimiento de comercio. Los contratos de arrendamiento, dice la norma, del local, bien sea porque sean del empresario o porque uno adquiere un local comercial. Y dice eh, el código que todas aquellas obligaciones y derechos que surjan de esa actividad mercantil. Pero miren, jóvenes, entonces que el establecimiento es todo ese conjunto de bienes que se tienen para cumplir con los fines de la empresa. ¿Cierto? Ahora, no confundamos, como lo expliqué anteriormente, pues en la clase del sábado antes de Semana Santa, no confundamos
establecimiento de comercio con local comercial. ¿Oyeron? Algunos de los presentes, de los jóvenes que asistieron a la clase del sábado, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre el local comercial y el establecimiento de comercio? ¿Quién se atreve a ver? ¿Quién se quiere ganar una buena nota conceptual? Eso lo expliqué yo el día sábado. Y igual está en el Proforma Q10. ¿Qué diferencia hay entre un local comercial o un establecimiento de comercio? ¿O será lo mismo? No ¿Sí me son lo escuchan? mismo, profe. No es lo Profe, mismo. él está. Sí, claro. Vamos con Camila. Cuéntame, Camila. ¿Me escucha, Camila? Pues el establecimiento, sí, profesor. Sí. Yo no sé si me escuchan a mí. Sí, yo te escucho El bien. establecimiento de comercio como tal, como se dijo, son el conjunto de bienes que está organizado por el empresario para realizar pues los fines de la empresa. Es como el nombre como tal. Ujú. En cambio, que un local se refiere más que todo al espacio físico Muy bien, donde Camila. va pues el establecimiento de comercio como De hecho, el local comercial, si ustedes miran el artículo 516, hace parte del establecimiento de comercio. O sea, es uno de los bienes del establecimiento de comercio. Mucha gente cree que un local comercial es establecimiento de comercio. Yo les explicaba el día sábado que yo puedo tener un establecimiento de comercio en un local comercial, digamos en el centro, yo cité el ejemplo si no estoy, en el centro comercial nuestro. Entonces resulta que por la pandemia me tocó entregar ese local comercial porque no tenía, por la baja en venta, no tenía cómo pagar ese local comercial y cierro el local, pues ese punto en el centro comercial nuestro. ¿Será que por cerrar ese punto o ese local comercial en el centro comercial nuestro, yo habré cerrado el establecimiento de comercio? No, profesor, no lo he cerrado. Muy bien, Gregorio. No, porque sencillamente lo que se cerró fue ese punto, ese local comercial. Entonces, el local comercial es el espacio sí, el espacio donde está, el espacio comercial donde está el establecimiento de comercio. Más no es lo mismo que un establecimiento de comercio. Miren, tan fácil es que muchos locales comerciales no son propiedad del establecimiento de comercio. ¿O ustedes creen que todos los locales comerciales, digamos, del centro comercial Alamedas, son de los dueños del establecimiento de comercio? ¿Cierto que no? Yo creo Claro que que no, incluso, cada quien tiene su yo creo local. que yo creo que incluso que el almacén Éxito, que es el más grande del centro comercial de Alamedas, creo que paga un arriendo a- al centro comercial de Alamedas por ese local comercial. Lo que le quería señalar entonces es que no es lo mismo establecimiento de comercio que local comercial. Este punto le quedó claro, recuerdo yo a los chicos que asisten presencial. No sé si algunos de los chicos virtuales tienen alguna duda o que les amplíe ese punto. ¿Alguna duda de los chicos que son virtuales sobre este particular? Bueno, parece que no hay dudas al respecto sobre este punto. Entonces, jóvenes, tengan claro, mis queridos amigos, que establecimiento de comercio y local comercial no es lo mismo. Y que todo empresario es comerciante, pero no todo dueño de empresa es comerciante. También tengan claro ese punto que se le acabo de señalar. Repito, ¿alguna duda de los chicos que son virtuales? Profe, ¿puede repetir la diferencia entre local comercial y establecimiento de comercio? Claro que sí, Sergio. Mira, el establecimiento de comercio, como bien lo dijo Camila, es el conjunto de bienes que tú dispones para cumplir el fin de tu empresa. Si tú decidiste, por ejemplo, montar una empresa eh, de administración de bienes inmuebles, es decir, una empresa para arrendar bienes inmuebles y vender bienes inmuebles, entonces tú, digamos, tienes que tener un conjunto de bienes para cumplir el fin de esa empresa. ¿Cuál es el fin de esa empresa? Eh,
cobrar un porcentaje por ayudar o la comisión por arrendar bienes. Vienen personas dueñas de bienes, te entregan una serie de bienes, tú los administras y cobras un arriendo y tú ganas tu comisión y le pagas al dueño del bien inmueble. Pero resulta que tú para cumplir ese fin de la empresa requieres un establecimiento de comercio, como tal, el nombre. Y ese establecimiento de comercio tú le debes colocar una razón social. Entonces, ¿qué razón social es? Le puedes colocar Sergio Negrete y compañía, por decir algo. Eso, ese nombre ya hace parte del establecimiento de comercio. Pero igual también tienes que tener una oficina, ¿cierto? Esa oficina es lo que uno denomina local comercial. Mira que no es lo mismo, por eso es que decimos que no es lo mismo el establecimiento de comercio y el local comercial, porque el establecimiento de comercio es el conjunto de bienes que se disponen para cumplir los fines de la empresa. Y el local comercial es el espacio físico donde está o donde presta su servicio el establecimiento de comercio. Ahora sí, Sergio. Sí, todo claro, profe. Ok, Gracias. bueno. Entonces, jóvenes, es más, yo en la plataforma Q10 les dejo un video muy didáctico de la Cámara de Comercio de Medellín, donde claramente explican qué es un establecimiento de comercio. ¿Sí lo vieron algunos? ¿No han visto ese video? ¿Quién lo ha visto? ¿Tú lo viste, Jamie? ¿O vas a hacer una pregunta? Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, profe. ¿Vas a preguntar algo, Jamie? Sí, profe, sí lo escucho. Gracias, María Andrea. Levantaste la mano, Jamie. ¿Vas a preguntar? Lo escucho bien, profe, lo escucho. Oh, listo, ok. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes, con el tema de las sociedades. Este sí es un tema que ya está en otra forma, pero que no ha sido explicado, o sea, ni a los muchachos presenciales ni a los que están virtuales. ¿Qué es ese tema de sociedades? Pero hablamos no de sociedades civiles, sino de sociedades comerciales. Lo primero que tenemos que saber de las sociedades comerciales es que es un contrato, ¿cierto? A través del cual dos o más personas se comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo, con el objetivo de destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, con el objeto o fin de generar unas utilidades que se van a generar, valga la redundancia, con la actividad de la empresa. Repito, una sociedad comercial es un contrato que firman dos o más personas, donde se comprometen esas personas que pertenecen a esa sociedad a hacer aportes en dinero o en especie o trabajo, con el objeto de destinarlos para formar una persona jurídica diferente a cada uno de los socios, es decir, una persona jurídica y natural, con el fin de generar utilidades que genere la actividad de la empresa. Palabra más, palabra menos, mis queridos estudiantes, las sociedades comerciales son cuando dos o más personas firman un contrato que se le da escritura pública con el fin de crear una persona jurídica diferente a ellos, crear una persona diferente a ellos, con el fin de obtener, obviamente, ganancias para repartir entre sus socios, y esas ganancias van a ser o se originarán o se derivarán de la actividad que realiza la empresa. Entonces debemos tener claro en este tema de las sociedades comerciales. Primero, No le entendí lo último, profe. Se escuchaba entrecortado. lo último es que eso es lo que dije finalmente, o al final es que los socios de esa empresa se unen con el único objetivo o fin de generar unas utilidades producto de la actividad de la empresa. Si aquí los presentes formamos una sociedad con el fin de, no sé, de crear un almacén de repuestos, ¿cierto? Hacemos un aporte en dinero o en trabajo si uno va a trabajar, con el fin de que, de que la venta de ese almacén de repuestos, los repuestos que vendamos en ese almacén, nos genere unos dividendos y que a final de año podamos repartir unas utilidades, ¿cierto?
Entonces la sociedad comercial no es más que un contrato entre dos o más personas para obtener un beneficio producto de la actividad de esa empresa. Siempre que hablemos, jóvenes, de de sociedades comerciales, siempre hay que hablar de que los socios, el único fin que buscan es ganar dinero, platica. Si no genera después, si se unen con cualquier otro fin distinto a generar dinero, no será sociedad comercial. Siempre las sociedades comerciales jóvenes, y eso quiero que lo tengan presente, se hacen con el fin de que esa actividad o ese objeto social de la empresa le debe de dar unas utilidades a los dueños de la empresa o a los socios de la empresa. ¿Sí entendieron el concepto de sociedad comercial? ¿Alguna pregunta sobre sociedades comerciales o continúo? Profe, Dígame, Eder. ¿Me escucha? No, se escucha ¿Me escucha, entrecortado. profe? Ahora sí. Te escucho. Habla. No, se escucha mal. No te escucho. Pa- pa- para conformar una sociedad, Ajá. ¿cuántos límites de personas puede haber? ¿Hasta cuántas personas puede conformar? Por ejemplo, yo voy a conformar una sociedad. ¿Hasta cuántos integrantes puede tener esa sociedad? Muy bien, Eder. Eso depende del tipo de sociedad que quieras formar. Puede haber sociedades máximo de 5 personas o máximo un máximo ilimitado. Eso depende del tipo de sociedad que quieras formar. Ahora más adelante ya vamos a llegar a ese punto y le diré qué tipo de sociedad se conforma de tantos socios. Por ejemplo, si es una sociedad con un número de socios ilimitados que no recibe, así. Ya les explicaré más adelante. Pero eso depende del tipo de sociedad que quieras conformar, ¿oíste? Dependiendo del tipo de sociedad que quieras conformar, así será el número mínimo y máximo de socios. Bueno, jóvenes, entonces sigamos. Quedó claro, creo yo, ese puntico de las sociedades, ¿cierto? ¿Cuál es el fin principal, jóvenes, de que dos o más personas se junten y aporten dinero, trabajo, especie? ¿Con qué fin esas personas se unen o hacen un contrato? ¿Cuál es el único fin de esas personas? Un fin lucrativo, profe. Correcto, obtener dinero. Que esa empresa que van a crear les deje utilidades. En las sociedades comerciales siempre el objetivo es conseguir plática, conseguir dinero. ¿Oyeron? Eso deben tenerlo claro. Entonces, jóvenes, digamos que existen 3 clases de sociedades comerciales. No estoy diciendo tipos de sociedades comerciales, sino 3 clases de sociedades comerciales. ¿Cuáles son esas sociedades comerciales o esas clases de sociedades comerciales? Esto también les repito, les reitero, también está en la plataforma Q10. Y si no lo leyeron, espero por favor que lo lean en el día de mañana o posterior a esta clase. Esas 3 clases de sociedades comerciales son las sociedades personales, sociedades de capital y sociedades mixtas. Repito, sociedades personales, sociedades de capital y sociedades mixtas. Esos son los 3 tipos de sociedades que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Perdón, 3 clases de sociedades, no tipos. 3 clases de sociedades. Profe, Sí, ¿me puedes repetir? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir que no le escuché, profe? Les decía que en Colombia existen 3 clases de sociedades. ¿Cuáles son esas 3 clases de sociedades? Personales, sociedades de capital y sociedades mixtas. ¿Cierto? Esos son los 3 tipos de clases de sociedades que existen en Colombia. Ya les explicaré cada una de ellas, pero deben tener claro que son 3 clases de sociedades. Ellas están explicadas ahí en la plataforma Q10, pero reitero, son las sociedades personales, las sociedades de capital y las sociedades mixtas. Las sociedades personales, jóvenes, son aquellas en las cuales todos los socios de esa sociedad, para la redundancia, se conocen entre sí. Entonces, como esos socios se conocen entre sí,
responden solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones que adquiera la sociedad. Entonces, como esos socios que se unieron para formar ese tipo de sociedad o esa clase de sociedad responden por el cumplimiento de las obligaciones que adquiera esa sociedad, pues ellos son los que administran la sociedad, a menos que designen esos socios como dueños que son de la sociedad o de la empresa, a menos que ellos designen un representante legal para que administre su empresa. Entonces, miren que en las sociedades personales, la principal característica es que los socios se conocen entre sí. Por lo general, en este tipo de sociedades, los socios son amigos de vieja data, se conocen de tiempo atrás, o son padres con hijos, o hermanos, o tíos con primos, en fin, son familias, se conocen entre sí. ¿Y por qué se les llaman personales? Porque existe el carácter personalísimo de la amistad, de la familiaridad entre los socios. ¿Oyeron? ¿Sí me entendieron ese punto? Por favor, quien no entienda, me pregunta para poder seguir. Profe, por favor, me repites. ¿Quién pregunta? Sí, claro, por favor. Me repito. Karina. Bueno, vamos otra vez. Karina. Sociedades personales o en las clases de sociedades personales, los socios, digamos, las personas que conforman esa sociedad, se conocen entre sí. Cuando yo digo se conocen entre sí es que son amigos, no es que yo me conocí contigo hoy y te digo, hey Karina, vamos a montar una sociedad hoy. No, ya nos conocemos hace rato, tenemos un proyecto, tenemos una idea y la formamos y creamos una empresa. Eso es, en las sociedades personales, los socios se conocen entre sí. Esa es, digamos, que la principal característica de este tipo de sociedades. Otra característica de este tipo de sociedades es que los socios responden ilimitadamente por las obligaciones que adquiere la empresa. Y me explico. Cuando uno crea una empresa, ¿cierto? El capital de la empresa es totalmente distinto al capital de cada uno de los socios. Si tú y yo montamos una empresa y también metemos a otra persona, cada uno de nosotros debe aportar un dinero, ¿cierto? Y ese dinero más el que produzca la empresa es el dinero de quién, de nosotros o de la empresa. ¿De quién es ese dinero que produzca la empresa? Pregunto. Si tú y yo creamos una empresa, ¿de quién es el dinero que produzca la empresa? ¿Tuyo y mío o de la empresa? Yo digo que es de la empresa, profe. Producto de la empresa. De la empresa, muy bien, de la empresa, ¿cierto? Porque nosotros creamos una persona jurídica para que nos dé plata, para que repartir unas utilidades anualmente. Entonces, esa empresa que creamos debe generar unos dividendos o unas utilidades, pero ese dinero no es tuyo ni mío, ese dinero es de la empresa. Pero resulta que esa empresa se quebró, quedó debiendo impuestos, quedó debiendo derechos laborales a los empleados, cualquier circunstancia. ¿Con qué se va a pagar esa plata, esas deudas que tiene la empresa? En primer lugar, ¿con qué se pagan esas deudas? Yo pienso que, Con profe, el dinero de la empresa. Sí, profe, yo digo, pero si la empresa tiene con el dinero seguro, de la empresa, ¿sí o no? profe, Por eso, se va a pagar con... Sí, dime. Yo digo que se responde con el patrimonio de los socios. Sí, obviamente que sí. En las sociedades personales, como lo dije anteriormente, los socios responden con su patrimonio cuando adquieran deuda. Pero, ¿con qué se paga primero la obligación de la empresa? Pues con la plata de la empresa. Si la plata de la empresa no alcanzó para pagar las deudas o obligación adquirida, pues los socios tienen que asumir esa deuda. Eso es la característica de las sociedades personales, que los socios asumen las deudas de la empresa cuando ésta queda ilíquida, ¿cierto? A diferencia de otras empresas, de otras sociedades que veremos más adelante. Pero jóvenes, ustedes deben tener claro, y así están las más de otra forma, es que las sociedades personales, sus características son, primero, que los socios se conocen entre sí. Por eso repito y reitero, les digo que por lo general en este tipo de sociedades personales los socios son amigos o son familiares. Y obviamente como los socios responden con su capital, ¿ustedes qué creen que si por ejemplo Eder y Gregoria y Camilo y Mariandela crean una empresa en donde ellos van a responder hasta con su capital, hasta con su dinero, ¿ustedes creen que ellos van a colocar a un tercero que administre su empresa?
ustedes qué harían si crearían una empresa? ¿Colocarían un tercero? ¿Quién me responde? Profe, yo No, diría profe. que lo colocaría No hay garantía. Claro, solo porque nada- si no tengo conocimiento del tema. Pero sí, tengo conocimiento para que lo voy a utilizar. Exactamente. Y tú vas a cuidar tu platica, ¿cierto? Tú dices, ¿qué tal que yo me quede sin mis ahorros toda la vida? Entonces, digamos que por eso es que se llaman Profe, sociedades. Dime, profe, yo pienso que, dime. bueno, al mirar el primer punto de las tres clases de sociedades, pues viendo la primera, ese tipo de sociedad personales tiene como una desventaja y es, en caso tal, obviamente uno cuando coloca una empresa no va pensando en que va a quebrar, va pensando en que pues va a ser una empresa muy, muy sólida, pero tiene un punto que es, que lo diría yo como una desventaja. En caso tal la empresa quebrase, pues le tocaría pagar, en caso tal la empresa no alcance a cubrir todos las obligaciones, pues tienen una desventaja, es que yo tengo que responder con mi patrimonio. Sí, pero por ejemplo, ¿a quién le prestaría más rápido un banco? ¿A ese tipo de empresas en donde los socios responden hasta con su capital o a una empresa o sociedad donde los socios solo responden con los aportes? ¿A quién le presta más un banco, por ejemplo? ¿Qué dices tú, Obviamente a Eder? las Profe, yo sociedades de diría que le personas. presta, Uno solo. ¿Quién me responde? Uno solo. Camila, la mujer es primero. profe, yo digo que los dueños de los Pues, Eder, obviamente le presta al banco al que responde está con su capital. Entonces, esa es digamos, si tú le das una ventaja, es una ventaja porque toda empresa que se cree o toda sociedad comercial que se cree, siempre, lastimosamente, en un sistema capitalista como el nuestro, va a necesitar, por ejemplo, de las entidades bancarias. ¿Cierto? Porque nadie más, por ejemplo, te puede prestar, ay, préstame 500 en una cosa así de rápido, a un interés del 1.8. Nadie te lo va a prestar a menos interés. Si ves que lo que tú llamas una desventaja, puede ser una ventaja. Bueno, Correcto, profe. jóvenes, sigamos entonces. Ya después que veamos los tipos de sociedades, les enseñaré dónde encaja cada tipo de sociedad dentro de estas sociedades comerciales. Vamos, jóvenes, con las sociedades de capital, ¿cierto? Las sociedades de capital son aquellas en las cuales los socios jóvenes, por regla general, no se conocen entre sí. Miren la diferencia con las sociedades personales. Por tanto, sus aportes son el respaldo a las deudas adquiridas por la empresa. Y como los socios no se conocen entre sí, por lo general se nombra a un tercero para que administre esta sociedad. Entonces, por lo que ustedes ven y como está ahí en la plataforma, se darán cuenta que las sociedades de capital son totalmente distintas a las sociedades personales. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los socios no se conocen entre sí, o sea que por lo general no son amigos o no son familiares. En segundo lugar, los socios únicamente responden hasta con sus aportes. ¿Qué significa eso? Que si yo puse 100 millones de pesos para la creación de una sociedad o una empresa y la empresa por X o Y motivo se quiebra y hay que pagar las obligaciones, pues únicamente me van a coger mis 100 millones para pagar esa deuda. No me van a quitar mi casa, mi carro, mi dinero del banco. Y por último, es, no se conocen entre sí los socios, sino que por lo general tienen una junta directiva que administra la sociedad, pues esa junta directiva siempre nombra a un representante legal o administrador para que administre la empresa. Entonces vieron, jóvenes, que eh, es totalmente diferente las sociedades personales de las sociedades de capital, ¿o no? ¿O usted le encuentra alguna diferencia? Y claro, profe, sí existen dos diferencias, ¿no? ¿Cuál? Bueno, profe, la primera es que uno, en las capitales los socios no se conocen. Y la segunda es que solo puedan responder con el patrimonio, con
con el capital invertido en la conformación de la sociedad. Por eso, son diferencias, o sea, son totalmente diferentes las sociedades personales que a las sociedades de economía de capital. Son totalmente distintas, no hay ninguna similitud. Son totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces, llevamos esos dos tipos de clases, esas dos clases de sociedades comerciales. Y por último, encontramos jóvenes en las sociedades mixtas. Como su nombre lo indica, entonces la sociedad mixta es, digamos que es un híbrido entre las sociedades personales y las sociedades de capital. Y las sociedades mixtas son aquellas en las cuales los socios sí se conocen entre sí, pero responden hasta el monto de sus aportes, es decir, responden hasta el dinero aportado a la sociedad. Pero la administración de la sociedad estará en cabeza de uno de los socios. Miren que tiene tanto de sociedades de capital como de sociedades personales. ¿Sí me entienden lo que les quise señalar? En este tipo de sociedades mixtas, Sí, profe. los dueños sí se conocen entre sí, pero responden únicamente hasta con sus aportes, hasta con el dinero que coloquen en la sociedad. Y otra característica que es de la sociedad, pues que se parece a las sociedades personales, es que el administrador es uno de los dueños de la sociedad o uno de los miembros de la sociedad. ¿Claro está ahí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta sobre los tres tipos sobre las tres Sí, clases de señor. sociedades? ¿No hay preguntas? No, profe, todo claro hasta el momento. Ok, No, María profe. Andrea. Bueno, jóvenes, entonces sigamos con los tipos de sociedades. Entonces, yo cuando ya les enseño a ustedes los tipos de sociedades, ustedes inmediatamente van a encontrar o van a encajar estas sociedades en las clases de sociedades que les acabo de explicar, ¿cierto? Pero antes de esto, debemos saber cómo se constituye una sociedad. Ya aquí nosotros los presentes queremos crear una sociedad. ¿Qué hay que hacer? Pues, primero que todo, tenemos que realizar un documento privado de constitución, es decir, un documento privado. ¿Por qué es privado? Porque es de nosotros, de constitución. En ese documento privado debemos colocar quiénes son los socios, cuánto es el aporte que hace cada socio, cuál es el objeto de esa sociedad que queremos hacer, en fin, todas las características de esa sociedad. Hacemos un documento que por lo general es una escritura pública, o la llamamos, digamos que es, la llevamos ante una notaría para que el notario nos eleve ese documento de escritura pública, ¿cierto? Y ese documento o esa escritura pública la vamos a llevar ¿a dónde? ¿Dónde se registra ese documento, jóvenes? A la Cámara de Comercio, profe. Muy bien, a la Cámara de Comercio. La llevamos a la Cámara de Comercio para que registre en el registro mercantil, valga la redundancia, esa sociedad comercial. Y esa sociedad que creamos en ese documento elevado a escritura pública, ¿dónde más debemos llevarla para que sea registrada? ¿Dónde creen ustedes? Registro mercantil, profe. No, ya la llevamos a registro mercantil, pero también hay que registrarla en otra parte. ¿Dónde creen? Profe, no en la DIAN, profe. Muy bien, Eder, hay que llevarla. Hay que llevarla a la DIAN a registrar, las jóvenes. Así es. Y después que la registramos en la DIAN y le sacamos su famoso RUC, el registro único tributario, ¿dónde más o qué más hay que hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Pues vamos a tener, si ya la llevamos al registro mercantil, obviamente nos van a registrar en el registro mercantil, nos van a dar nuestra matrícula mercantil, que como se lo he enseñado varias veces, es el papelito que ustedes ven en el negocio cuando uno llega y dice renovación matrícula mercantil. Eso. Entonces, si ustedes ven, si ustedes observan, miren que no es tan difícil crear una sociedad.
solamente eh, es tener los socios y, digámoslo así, tener billete. Recuerde que para crear una sociedad comercial no solamente eh, los socios pueden aportar dinero, también pueden aportar especie o trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Profe, Dígame. Profe, ¿puede repetirme? ¿Qué punto, Karina? La última que acabo de decir. Para pues para crear una sociedad, acuérdense que si usted crea una sociedad, el aporte puede ser en dinero, ¿cierto? En especie o en trabajo. En dinero, pues obviamente estamos hablando de platica, de billetes. En especie es cuando, por ejemplo, usted no tiene el dinero, pero digamos que vamos a montar una fábrica donde vamos a hacer una fábrica donde vamos a producir, qué sé yo, cemento. Entonces yo le digo a mis socios, venga, yo no tengo plata, pero yo tengo un lote ubicado de tantos miles de metros en donde vamos a hacer la fábrica de cemento. Eso no es un aporte, claro, es un aporte en especie. ¿Qué está aportando ese socio? Está aportando el lugar donde van a montar la empresa. Y ese aporte es valorable en dinero. Si bien no es dinero, es valorable en dinero porque se trata de un bien inmueble que tiene un costo. Y por último, o en trabajo. Entonces, digamos que yo voy a crear con Karina, que fue la que hizo la pregunta, de una sociedad comercial en donde vamos a vender ropa exclusiva. Y Karina tiene un diseño, tiene un talento para el diseño eh, innato, y ella vende ropa y sus creaciones como azúcar y café, aunque ahora con la reforma tributaria ya eso no va a ser tan comercial. Eh, ¿Qué colocaría Karina en ese caso? Ella colocaría su intelecto, su trabajo, y yo colocaría el billete. Entonces, mira que ese aporte puede ser en dinero, especie o trabajo. ¿Sí me entendiste? profe, Dígame. en este caso, todo eso tiene que quedar firmado o estipulado en el documento que se hizo antes en una notaría. Sí, claro, todo eso queda estipulado. Todo eso queda estipulado en ese documento privado eh, que tú estipulas y que registramos en la Cámara de Comercio y que se eleva a escritura pública. ¿Oyeron? Pregunta, pregunta, jóvenes. Listo. Entonces, eh, dicho lo anterior, vamos a ver cuáles son esos tipos de sociedades. ¿Alguno de ustedes ha escuchado, alguno de ustedes ha escuchado alguna sociedad? ¿Les suena alguna sociedad a alguno de ustedes? Sí, profe. Dime una, por favor. Por ejemplo, la nueva EPS SA, que es Sociedad Anónima. Ajá, Creo que también es Sociedad Anónima Sotracor, si no estoy mal. muy bien. Eh, Creo que Postobón también. En fin, o sea, Eh, ya verán, entonces, pero esos son empresas, pero esos son, si ustedes ven esa, es sociedad anónima, pero ya les voy a explicar. Entonces, digamos que la primera sociedad que debemos saber es las sociedades colectivas, jóvenes. Las sociedades colectivas. ¿Cuáles son las sociedades colectivas o qué características tiene la sociedad colectiva? Bueno, en este tipo de sociedad, eh, digamos que predominan las cualidades individuales y la confianza que se tengan los socios entre sí. Quiero decir con esto que en las sociedades colectivas, los socios se conocen entre sí. Los socios también responden solidaria e ilimitadamente con su capital. Todos los socios responden eh, con su dinero en caso tal de adquirir obligaciones y que la empresa no pueda asumirlas. Otra característica de esta empresa es
el número, y aquí Eder, tu pregunta, en las sociedades colectivas, jóvenes, tienen que crearse con mínimo 2 socios. Mínimo 2 socios. Y máximo, ninguno. O sea, es decir, no hay límite máximo de socios. Todos los socios que se pueden. ¿Oíste? ¿Me entendieron esa parte de las sociedades colectivas? Sí, voy, profe. Profe, una pregunta. Dígame. Esa misma sociedad, No te escucho, Eder. profe, esa misma sociedad colectiva es la misma limitada. No, es diferente. Es totalmente diferente. ¿Oíste? Totalmente diferente. Ya veremos Ok, por qué. Bueno, ok. vamos entonces ahora con la sociedad de responsabilidad limitada por la cual tú preguntas. Bueno, se me olvidaba. En esta sociedad colectiva, ¿en qué clase de sociedad ustedes la incluirían? ¿Personal, mixta o de capital? Personal. Muy bien, personal. ¿Quién me respondió? Camila. Sí, profe. Personal, profe, porque Ok. los socios se conocen. Pero, ¿y qué otra tiene otra característica? Es que responden con su capital los socios también. Y en estas sociedades colectivas, la razón social, es decir, el nombre de la sociedad, siempre es, por lo general, o no, mentira, la ley así lo establece, debe ser el nombre completo o el apellido de alguno de los socios o apellidos de los socios o nombre de los socios, seguido de la expresión y compañía o de la expresión e hijos. Me explico. Ustedes aquí presentes formaron una sociedad colectiva y son socios entre sí. Entonces ustedes dicen, bueno, vamos a colocarle el apellido, el nombre de él y el apellido de él, listo. Se decidió que los socios, que el nombre de la empresa es Eder Arias. Entonces, ¿qué le colocamos? Como no somos familiares, sino que somos bastante amigos, le colocamos y compañía. Pero resulta que Eder montó esa sociedad con sus hijos. Él le coloca Eder Arias e hijos. Entonces, siempre en la sociedad, ustedes cuando vean una sociedad que diga y compañía o e hijos, ya ustedes deben identificar que se trata de una sociedad colectiva. ¿Entendimos ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, entonces vamos ahora con la sociedad de responsabilidad limitada. En esta sociedad de responsabilidad limitada, jóvenes, los socios se conocen entre sí, ¿verdad? Porque son limitado el número de socios. Entonces, los socios se conocen entre sí. Pero, a diferencia de la colectiva, los socios no responden sino hasta con el monto de sus aportes. Y la administración de esa sociedad está en cabeza de uno de los socios. Y la razón social o el nombre de la sociedad comercial puede ser cualquier nombre seguida de la palabra limitada, completa así limitada, o las iniciales de limitada, es decir, LTDA. Es decir, que cuando ustedes vean una sociedad o una razón social o un nombre que diga limitada o LTDA, ya ustedes deben saber que se trata de una sociedad limitada. Siempre que vean eso, ya sabrán qué tipo de sociedad. Pregunta. ¿Podría, profe, por favor, repetirme La limitada. este tipo de... Sí, señor. Bueno, repito, mira. En las sociedades limitadas, los socios, por lo general, como es limitada, el número de socios es pequeño, se conocen entre sí los socios. Pero estos socios, a diferencia de las sociedades colectivas, no responden sino hasta con la plata que dieron para constituir la sociedad. ¿Cierto? El número de socios aquí es mínimo 5 y máximo 25. Mira que es diferente ya a la sociedad colectiva. Aquí es mínimo 5, máximo 25. De ahí su nombre limitada.
porque se limita el número de socios. ¿Entendimos? Sí, profe. Listo. Vamos para finalizar aquí este tema con la sociedad anónima, que ahora está pasando de tiempo. Sociedades anónimas. Ah, se me olvidaba. Entonces, ¿ustedes en qué clase de sociedad meten la sociedad limitada? ¿Mixta, personal o de capital? Mixta, profe. La Es mixta. mixta. Mixta porque tiene de colectiva, perdón, tiene de personal y tiene de capital. Vamos con las sociedades anónimas. En las sociedades anónimas, el nombre de la sociedad o el nombre de razón social es el nombre que le quieran poner los socios seguido de las palabras SA. Entonces, Camila, tú que citaste el ejemplo de Sotracor es Sotracor SA, obviamente se trata de una sociedad anónima. Cada vez que ustedes vean un nombre de un establecimiento de comercio seguido de SA, estamos ante una sociedad anónima. Esa sociedad anónima se conforma con mínimo cinco socios y el máximo es ilimitado. O sea que la sociedad anónima puede tener número ilimitado de socios, pero mínimo 5 socios. Los socios por lo general, por lo general no se conocen entre sí, y obviamente como los socios no se conocen entre sí, el administrador de la sociedad es un particular o un tercero que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Vieron? Entonces, dicho esto, ¿dónde encajan ustedes? ¿En qué clase de sociedad encajan ustedes la sociedad anónima? ¿Personal, de capital o mixta? Capital. ¿Ustedes qué me dicen? De capital, profe, de De capital. capital totalmente, ¿vieron? Bueno, jóvenes, los demás contenidos, jóvenes, por cuestiones de tiempo, los encuentran en la plataforma Q10. Les reitero, cualquier duda que tengan. Profe, Sí, dime. profe, usted decía que este tipo de sociedad anónima se conformaban con mínimo, ¿cuántos Carolina, integrantes? mínimo 5. 5. Y máximo, Ilimitado. ilimitado. Ok, Sí. gracias. Bueno. Les decía, jóvenes, entonces que si quieren complementar esto, entren en la plataforma, por favor, se alimentan de todo lo que está ahí. Ahí les coloqué un video de un docente de Derecho que explica sencillito las diferencias entre cada una de las sociedades que les acabo de mencionar. Y si tienen alguna duda adicional, no duden en preguntarme, bien sea en el grupo o directamente a mi WhatsApp. ¿Oyeron? Recuerden, jóvenes, que el plazo máximo para desarrollar el último taller que les coloqué es el día jueves. ¿Oyeron? De esta forma, entonces, jóvenes, finalizamos esta clase virtual y estaremos en contacto por el grupo de WhatsApp y a través de la plataforma Q10.